El estructuralismo es una metodología aplicada en las ciencias sociales que consiste en estudiar los fenómenos que le suceden a los individuos de una determinada comunidad, y ello en función de las estructuras a las que están sometidos. El estructuralismo es un enfoque filosófico afín de diversas ciencias y disciplinas, que propone el análisis de un objeto o sistema como un todo complejo de sus partes relacionadas entre sí. Es decir, y como su nombre lo indica, se propone la identificación de las estructuras que componen el objeto de estudio, sea cual sea. Es importante entender que el estructuralismo no es una escuela concreta de pensamiento, como puede ser el marxismo o la fenomenología, sino que es un enfoque de investigación muy empleado en las ciencias sociales. Durante la segunda mitad del siglo XX se popularizó hasta convertirse en el más usual a la hora de estudiar el lenguaje, la cultura y la sociedad. El estructuralismo pretende reconstruir las reglas que dan significado a las acciones, a los objetos, a las palabras, en un proceso de comunicación social. Los estructuralistas prefieren distinguir entre normas y reglas. Las reglas son inconscientes, son el fundamento de las normas. Modelo de poder y sujeto, por Michel Foucault. El poder, según Foucault, es múltiple y se ejerce en todas direcciones, es móvil e inestable, se ejerce en alianzas y estrategias para garantizar estabilidad. El poder no se posee, no se transmite, el poder se ejerce, porque el poder es una relación. Toda relación es una relación de poder. Donde haya poder, habrá resistencia, que a su vez viene siendo otra forma de poder. El poder no prohíbe, posibilita determinadas prácticas. El poder produce verdad. También es necesario distinguir las relaciones de poder de los relacionamientos comunicacionales que transmiten información por medio del lenguaje de un sistema de signos o cualquier otro sistema simbólico. Sin duda, comunicar es siempre una cierta forma de actuar sobre otra persona o personas. Pero la producción y circulación de los elementos de significado pueden tener como objetivo o como su consecuencia ciertos resultados. Las relaciones de poder están profundamente enraizadas en el nexo social, no reconstituido sobre la sociedad como una estructura suplementaria de la que podamos imaginar su desaparición radical. En todo caso, vivir en sociedad es vivir de tal modo que la acción sobre las acciones de los otros sea posible, y de hecho así sucede. Una sociedad sin relaciones de poder solo puede ser una abstracción. Modelo: sistematización de la teoría semiótica de Umberto Eco. Su intención era interpretar cualquier fenómeno cultural como un acto de comunicación regido por códigos y, por lo tanto, al margen de cualquier interpretación idealista o metafísica. Solo el lector ideal será aquel que decodifique el mensaje en los mismos términos en lo que lo produjo el autor. La obra, o sea, el texto, conduce a un trabajo de interpretación, de proyección semántica, de colaboración del lector. Umberto Eco elabora una teoría de los códigos y una tipología de los modos de producción sígnica. La comprensión y el análisis de un texto dependen de la cooperación interpretativa entre el autor y el lector, y no de la preparación y de la determinación de unas estructuras subyacentes fijadas de una vez por todas. El signo ya no aparece como el resultado de una equivalencia fija, establecida por el código, entre expresión y contenido, sino fruto de la inferencia, es decir, de la dinámica de la semiosis. Modelo actancial de Greimas. El modelo actancial deriva de las teorías narrativas de Julien Greimas, lingüista francés. Se utilizó inicialmente en la literatura y la narrativa por cuestiones de análisis relacionados con el lenguaje y el discurso. Más tarde, el prototipo fue adoptado por otras formas narrativas, el teatro o el cine entre ellas, para analizar la estructura de su discurso. Un actante es una unidad autónoma con capacidad de acción, siendo precisamente el sujeto quien realiza la acción. Por ejemplo, yo bailo. El propósito de este esquema aplicado a la narrativa es determinar las funciones de los participantes de un relato dentro de la historia que se cuenta. En un relato, cada personaje tiene una función dentro de la historia. Si esto no sucede, los personajes son innecesarios y deben ser removidos del relato. De este principio deriva el nombre del modelo. Actancial viene de actante, y actante se refiere a acciones, o sea que actúa. Este modelo reconoce 6 elementos básicos en cada relato. El primero es el sujeto, o el personaje principal que realiza la acción.
El segundo es el objeto, que es la misión, el camino o el recorrido por completar. El tercero es el destinador, que es la causa que mueve al sujeto, el que o quien lo impulsa. El cuarto es el destinatario, aquel que se beneficia de la acción, para qué o para quién se hace. El quinto es el ayudante, o sea, un compañero o apoyo para poder completar el cometido. Y por último es el oponente, el principal villano u obstáculo a superar, la fuerza que trabaja en contra de que el sujeto concluya su camino. La teoría estructuralista en la comunicación. Se habla del narcisismo, que se centra en las necesidades que tiene el emisor al dar a conocer mensajes a la sociedad. También se habla del funcionalismo. Este está centrado en el mensaje y en el canal, y en su función dentro de la sociedad. También el estructuralismo se centra más en el receptor, en su contexto y en un código. Para el desarrollo de las teorías estructuralistas, los autores de esta escuela de pensamiento basaron estas ideas en 4 elementos comunes que presentan todas las empresas. Elementos que son los siguientes. Comunicación. La comunicación entre los integrantes de una empresa en mayor o menor medida condiciona el éxito de la empresa. Autoridad. Todas las empresas cuentan con una estructura, la cual designa la jerarquía en las relaciones que hay entre los miembros de la empresa. Estructura de comportamiento. Es la forma en la que se comportan los individuos que se encuentran empleados en la firma, así como la forma en la que se realiza la división del trabajo y éste influye en los empleados. Estructura de formalización. Las reglas y normas bajo las que la empresa se encuentra desarrollando su actividad. La teoría del estructuralismo, también denominada psicología estructural, revolucionó la contemporaneidad desde el momento de su planteamiento. El ser humano se ha visto en la responsabilidad de su conducta respecto a su conciencia y habilidades de desarrollo. Esta teoría del conocimiento fue desarrollada en el siglo XX por Wilhelm Wundt, donde se estudia la mente del adulto a través de métodos como la introspección, que permite al paciente profundizar en sus emociones y experiencias pasadas, en la búsqueda de cualquier cambio que demuestre más información acerca del contenido interno de la persona, tanto a nivel emocional como psicológico. Su objetivo principal es verificar las teorías del espíritu por medio del control científico y pretende lograr estructuras sociales con un significado y una permanencia, para así crear una realidad. Es necesaria una buena comunicación para que se logre una buena transmisión del mensaje que se está dando, para que logre obtener un resultado satisfactorio. Uno de los aciertos más significativos de sus teorías en lo que se refiere al análisis de una lengua determinada fue la comprensión del carácter fundamental del signo lingüístico, a saber, su estructura lineal de secuencia en el tiempo. Una palabra implica una extensión en el tiempo, una sucesión de sonidos ligados entre sí, como una línea que al desenvolverse forma la cadena hablada. Esta modalidad de lenguaje articulado lleva implícita la existencia de relaciones de 2 elementos lingüísticos entre sí, que son de 2 tipos, asociativas y sintagmáticas. Son estas últimas las que presentan mayor interés para el análisis estructural de una lengua. En el discurso, las palabras contraen entre sí, en virtud de su encadenamiento, relaciones fundadas en el carácter lineal de la lengua, que excluye la posibilidad de pronunciar 2 elementos a la vez. De todos estos postulados, la teoría del sintagma como elemento básico de la estructura lingüística es la que más influencia ha tenido en las diversas doctrinas contemporáneas sobre el lenguaje. La teoría estructuralista propone una crítica a los enfoques lineales. Afirma que la comunicación va más allá de la mera transmisión de un mensaje para causar un enfoque concreto. Se propone entonces que los mensajes pueden tener múltiples sentidos y diversas interpretaciones. Surge entonces la siguiente pregunta: ¿cómo se construye el sentido? Para ello, la teoría estructuralista toma los aportes de la semiótica, entendida como la teoría general de los signos. Para entender los planteamientos de la teoría estructuralista, es necesario saber qué es un signo. Los signos son unidades significativas. Un signo puede ser una palabra, una imagen, un sonido, un gesto e incluso un objeto. La característica central del signo es que tiene significado asignado y este es compartido socialmente. Entonces, por ejemplo, un garabato no puede ser considerado como un signo porque su significado no es compartido socialmente. Es decir, no todas las personas lo van a poder entender. Es necesario entonces conocer las partes que tiene un signo. Estas son significante y significado.
El significante es la parte material del signo, es decir, aquello que podemos percibir con nuestros propios sentidos. Podemos ver, escuchar, tocar, oler o saborear. El significado, en cambio, es el concepto que representa socialmente ese signo. Se trata de una construcción mental, no material. Por ejemplo, el significante del signo silla puede ser la imagen de una silla o la palabra silla. El significado de este signo es el concepto de silla, que ha sido construido y compartido socialmente. Si buscan en el diccionario, encontrarán que silla es un asiento con respaldo, por lo general con 4 patas, y en el que solo cabe una persona. Esto nos lleva a 2 ideas importantes. La primera, las personas podemos entender y comunicarnos solo si compartimos un mismo sistema de signos, es decir, el lenguaje. Y la segunda idea es que en nuestra vida cotidiana estamos interpretando signos de manera constante. Ahora que tenemos mayor claridad sobre qué es un signo, es necesario entender el concepto de código. Se trata de los conceptos en los que ponemos a un signo y dentro de los cuales lo leemos. Los códigos dividen a los signos en grupos, por eso se puede hablar de códigos médicos, estéticos, de comportamiento, entre otros. Pensemos por ejemplo en el significado o gesto de guiñar el ojo. ¿Qué significa el guiño de ojo? ¿Cómo el contexto puede hacer que el significado de este signo cambie? Un guiño de ojo puede significar complicidad, pero si una persona tiene un tic en el ojo, el sentido cambia. Queda claro entonces que los seres humanos tienen la capacidad de interpretar el mensaje que reciben y lo hacen siempre en un contexto. Sin embargo, es común que se dé lo que se conoce como descodificación aberrante. Esta se genera cuando los destinatarios interpretan los mensajes, pero no hay coincidencia entre las intenciones del emisor y la forma prevista de interpretación. Es decir, que el destinatario no interpreta el mensaje como el emisor quería que lo haga. Por ello, se generan malos entendidos. Esto nos lleva entonces a entender a la cultura como un espacio constante de intercambio de signos y su interpretación. Por ello, es necesario tener claro cuáles son los aportes de la semiótica a la teoría estructuralista. Desde este enfoque, se entiende la comunicación como un diálogo. Como pueden apreciar, esta teoría se centra en el mensaje más que en el medio. Le interesa saber cómo se construye e interpreta mensajes en un contexto específico y cuáles son las complejidades que tiene este proceso. Antonio Arnaldo Pascual Greco fue un comunicador social venezolano. Introdujo los estudios de comunicación social en América Latina e impulsó las teorías de la comunicación moderna basadas en la ética. Asesor y consultor internacional en materia de comunicación y medios audiovisuales. Catedrático de Filosofía Moral y Comunicación Social en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, en la Facultad de Humanidades y Educación. Orientó su acción investigadora y formativa hacia el fenómeno de la comunicación y los medios. Fue el impulsor para la creación de los medios de comunicación públicos e independientes en Venezuela. Su obra, Comunicación y Cultura de Masas, en el año 1963, ha sido referencia para varias generaciones de comunicadores sociales en América Latina. Ludwig von Bertalanffy. Karl Ludwig von Bertalanffy nació en Viena el 19 de septiembre de 1901 y falleció en Buffalo, Nueva York, el 12 de junio de 1972. Fue un biólogo y filósofo austriaco reconocido fundamentalmente por su teoría de sistemas. Teoría general de sistemas. Se conoce como teoría de sistemas a un conjunto de aportaciones interdisciplinarias que tienen el objetivo de estudiar las características que definen a los sistemas, es decir, entidades formadas por componentes interrelacionados e interdependientes. Esta teoría, propuesta en 1928, contribuyó a la aparición de un nuevo paradigma científico basado en la interrelación entre los elementos que forman los sistemas. Previamente se consideraba que los sistemas en su conjunto eran iguales a la suma de sus partes y que podían ser estudiados a partir del análisis individual de sus componentes. Bertalanffy puso en duda tales creencias.
Desde que fue creada, la teoría general de sistemas ha sido aplicada a la biología, a la psicología, a las matemáticas, a las ciencias computacionales, a la economía, a la sociología, a la política y a otras ciencias exactas y sociales, especialmente en el marco del análisis de las interrelaciones. El estudio de la comunicación ha recibido gran influencia de las ciencias sociales en general y de la filosofía en particular a través de las distintas escuelas y las teorías de la filosofía como son el estructuralismo, el funcionalismo y el existencialismo, entre otras. Pero ha sido el estructuralismo la corriente filosófica que ha logrado crear que la escuela en el concierto de los comunicólogos como Materlat, Armand y Michel, y entre otros, hayan abordado el tema de la comunicación desde la visión epistemología y desde la perspectiva informacional. La búsqueda permanente del objeto del estudio de la comunicación también se ha fundamentado en el estructuralismo, entendiendo que la comunicación como un sistema de estructuras directamente relacionadas entre fines determinados. En este propósito ha sido importante los aportes de Saussure, de Lévi-Strauss, de Jacobson y entre otros autores que tratan el presente del artículo. Ahora hablemos de Louis Althusser. Fue un filósofo marxista francés, un representante estructuralista nacido en Brimandres, Argelia. Althusser decía que los medios de comunicación son instrumentos destinados a la reproducción de las relaciones sociales. Aparecen como aparatos ideológicos del Estado que aseguran la adhesión inconsciente de los individuos a los valores que definen la estructura social y despliegan los mecanismos de la dominación social junto a los medios. Esa misión es cubierta por las distintas instituciones, como es la escuela, la iglesia, la familia, etc. Los medios articulan el sistema de relaciones y dan significado a la estructura social, argumentando la dominación o liderazgo cultural a través de su capacidad de seducción y persuasión. Esto para la implementación de los valores dominantes, políticos, económicos, religiosos, la creación de una opinión favorable, la inducción de hábitos, etc. Estos forman parte de una estructura de instrumentos redundantes que permite establecer la posición dominante sin recurrir a los aparatos represivos convencionales como a las fuerzas armadas, policías, etc. Una de sus obras más representativas fue Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Este ensayo establece el concepto de ideología y lo relaciona con el concepto gramscista de hegemonía. Describe las estructuras y los sistemas que nos permiten tener un concepto significativo del yo. Estas estructuras, según Althusser, son agentes represivos inevitables y necesarios. Otros trabajos de Althusser incluyen el volumen colectivo para leer El Capital, el cual consiste en un intenso trabajo de relectura en clave estructuralista. Realiza una fuerte crítica a la lectura del Capital de forma empirista y en general a toda forma de empirismo que ataque la ciencia. Manuel Martín Serrano, de nacionalidad española, es doctor de Estado en Ciencias y Letras Humanas, doctor en Filosofía y catedrático de la Sociología. Planteó en los años 60 el paradigma de las mediaciones, que relaciona los ajustes y desajustes entre información, organización y prácticas sociales. En general, una propuesta teórica metodológica para estudiar la comunicación como una actividad mediadora.